Hello? Cuando apareció Scream, dirigido por Wes Craven, el terror slasher llevaba años repitiendo la misma fórmula creada por películas como Halloween y Viernes 13. Estas historias funcionaban, pero también repetían los mismos clichés. La Final Girl, el castigo del asesino por sexo, alcohol o drogas, y grupos de adolescentes definidos por arquetipos claros. Antes incluso de Scream, Wes Craven ya había empezado a experimentar con el meta-horror en La Nueva Pesadilla de 1994. En esta película, Freddy Krueger invade el mundo real, donde los actores interpretan versiones de sí mismos. Fue una de las primeras películas de terror en romper la frontera entre ficción y realidad dentro del propio género. 2 años después llegaría Scream. Su gran innovación fue que los personajes conocen las reglas del cine de terror y hablan de ellas dentro de la historia, mientras intentan sobrevivir a un asesino que parece seguir esas mismas reglas. El impacto de Scream inspiró otras películas que empezaron a analizar o a desmontar el género desde dentro. Uno de los ejemplos extremos es Funny Games, de 1997, una película austríaca dirigida por Michael Haneke. Aquí, los asesinos rompen la cuarta pared y hablan directamente al espectador, cuestionando por qué disfrutamos la violencia en el cine. La película fue tan influyente que el propio Haneke realizó un remake estadounidense, plano por plano, Funny Games 2007, también dirigido por él. Años después, nuevas películas retomaron esa idea desde el humor o la deconstrucción. The Rise of Leslie Vernon, de 2006, dirigida por Scott Kloserman, presenta un falso documental donde un aspirante asesino explica las reglas logísticas de convertirse en un asesino slasher. Luego, Tucker and Dale vs. Evil, de 2010, por Ellie Craig, invierte el cliché. Los supuestos asesinos son inocentes y los estudiantes mueren por accidentes absurdos, causados por sus propios prejuicios. Finalmente, The Cabin in the Woods, de 2012, dirigida por Drew Goddard, revela que los clichés del terror existen porque una organización secreta manipula los eventos para cumplir un ritual. Es quizás una de las explicaciones meta más completas del género. La tendencia continuó en The Final Girls, de 2015, dirigida por Todd Strauss-Schulson. Aquí un grupo de personajes queda atrapado dentro de una película slasher de los años 80 y debe usar su conocimiento de los clichés para sobrevivir. La película funciona al mismo tiempo como parodia, homenaje y análisis del género. Después de casi 30 años, Scream sigue este camino en Scream 7. Conoce las reglas del terror y juega con ellas. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Estas películas son solo terror autoconsciente o Scream terminó creando un subgénero completo dentro del horror moderno? En 1996 el cine de terror estaba agotado. Las grandes sagas como Pesadilla en la calle Elm, Viernes 13 y Hellraiser cerraban su ciclo. Halloween y Matanza en Texas se habían vuelto puro cash grab. Entonces llegó Scream, dirigida por Wes Craven, y revolucionó el slasher. Si antes el miedo venía de lo sobrenatural, como Freddy atacando en sueños, ahora el terror era más cercano, más real. Ya no era un monstruo imposible. Podría ser tu vecino. La película comienza con una de las aperturas más icónicas del género. Casey Becker, interpretada por Drew Barrymore, recibe una llamada misteriosa. Lo que empieza como un juego sobre películas de terror termina en un brutal asesinato. El público cree que ella es la protagonista. Es la figura principal del póster, pero muere en los primeros 15 minutos. Un giro claramente inspirado en Psycho. Después conocemos a Sidney Prescott, interpretada por Neve Campbell, junto a un elenco joven proveniente de la televisión como Courtney Cox y David Arquette. El objetivo era claro, atraer a un público adolescente con rostros conocidos, pero darles un thriller inteligente. Scream no solo cuenta con una historia de asesinos, se burla de los clichés del slasher mientras los utiliza. Los personajes hablan de las reglas del cine de terror. Separarse del grupo, consumir alcohol, es una sentencia de muerte, y la más famosa. Solo las vírgenes sobreviven. Kevin Williamson, el guionista, crea una memorable metaficción. La película sabe que es una película de terror. Se reduce el exceso de desnudez y gore explícito típico de los 80, y apuesta más por personajes carismáticos y tensión psicológica. El miedo ya no depende solo de la sangre, sino de la identificación con las víctimas. El legendario disfraz inspirado en el grito de Edvard Munch fue lo que dio origen al nombre de la película. Sin embargo, no fue creado específicamente para ella. Provenía de un popular traje de Halloween.
Tras el éxito del film, la máscara fue reconocida oficialmente como Ghostface, convirtiéndose en uno de los íconos más populares de la temporada de brujas. El impacto de Scream fue inmediato. Hollywood volvió a apostar por el terror adolescente, y en pocos años llegaron películas claramente influenciadas por su fórmula, como Sé lo que hicieron el verano pasado y Leyenda urbana. El slasher parecía muerto a principios de los 90, y volvía a estar de moda, pero ahora con un público que conocía las reglas. Cuando las crispetas se convierten en tensión, desglosando la escena inicial de Scream. Revisitando la película Scream me pasó algo curioso. Como fan de Scary Movie, la parodia que recrea escenas de Scream con gags cómicos, me costó concentrarme en la tensión de la película original. Cada vez que recordaba los chistes de la parodia, casi me arruina la experiencia. Pero eso me ayudó a percatarme de un detalle que había pasado por alto durante años: la escena de las crispetas, o palomitas de maíz, en la apertura. En Scary Movie, la parodia exagera la escena. La bolsa de palomitas crece de manera absurda. Pero en Scream, Casey Baker, interpretada por Drew Barrymore, simplemente prepara palomitas mientras recibe la famosa llamada. Poco a poco, las palomitas se van quemando, generando una tensión sin que el espectador se dé cuenta de cómo algo tan cotidiano se vuelve peligroso. Cuando Casey intenta quitarlas del fuego, otra llamada la interrumpe. Las crispetas se vuelven casi un personaje más. Su sonido y ritmo, haciendo pop, mide y aumenta la tensión. La bolsa inflándose y el humo empieza a llenar la cocina, refuerza la urgencia y el peligro inminente. Las palomitas cumplen varias funciones. 1. Sirven como pretexto para conectar a Casey con el asesino por el teléfono, llevando a la icónica pregunta: ¿te gustan las películas de miedo? 2. Crea una sensación de urgencia y peligro en algo cotidiano. 3. Su transformación de normal a quemadas simbolizan el deterioro de la seguridad del personaje. Esta escena es un ejemplo clásico de lo que denominan pretexto de la vulnerabilidad, un recurso narrativo muy usado en el cine de terror. Hitchcock lo utilizó en la famosa escena de la ducha de Psicosis. Marion es vulnerable física y psicológicamente, sin escapatoria ni héroe que la salve. Scream hace lo mismo, pero de una forma más sutil y narrativa. En la apertura de Scream, la vulnerabilidad de Casey es creíble y escalofriante. El público sabe que está en peligro, mientras ella no, y eso genera una tensión casi insoportable. Una escena cotidiana, palomitas, una llamada, se convierte en un ejemplo perfecto de cómo lo ordinario puede transformarse en terror. No por nada, Wes Craven es considerado un maestro del cine de terror. La saga Scream es una de las pocas franquicias de terror donde el mismo director controló 4 películas seguidas. Y lo más curioso, Wes Craven casi nunca hacía secuelas. Craven era conocido por crear historias únicas. Incluso en su franquicia más famosa, Pesadilla en la calle Elm, solo dirigió la primera y la última entrega. Pero con Scream hizo algo completamente diferente. Regresó como director en 4 películas consecutivas. Algo todavía más raro, el reparto principal se mantuvo intacto durante toda la tetralogía. Durante 4 películas seguimos la historia de Sidney Prescott, interpretada por Neve Campbell, junto a Courteney Cox como Gale y David Arquette como Dewey. La saga también estuvo guiada por el guionista Kevin Williamson, creador del concepto original y del tono meta que definió la franquicia. La tetralogía gira alrededor de un trauma familiar, el asesinato de Maureen Prescott, la madre de Sidney. A lo largo de la tetralogía, Sidney parece pagar por los pecados de su difunta madre, mientras nuevas personas intentan convertirse en Ghostface. Al mismo tiempo vemos evolucionar la relación entre Gale Weathers y Dewey Riley, de rivalidad y tensión romántica a un matrimonio que atraviesa toda la saga. Pero dentro de la tetralogía hay una película que rompe la fórmula, Scream 3. Es la única de las 4 en la que Kevin Williamson no escribió el guión, debido a conflictos de agenda. Aunque dejó algunas ideas iniciales, el guión final fue desarrollado por Ehren Kruger, y el resultado fue una historia con personajes secundarios menos desarrollados y un tono más satírico. Además, la producción enfrentó un problema inesperado. Después de la llamada masacre de Columbine, hubo una gran presión mediática contra la violencia en el cine. El estudio exigió reducir el nivel de brutalidad. Por eso, muchas muertes ocurren fuera de cámara, y la película adopta un tono más cómico y meta sobre Hollywood. Incluso el guión se estaba reescribiendo mientras se filmaba. Aún con esos problemas, la tetralogía de Scream sigue siendo algo excepcional. 4 películas dirigidas por el mismo autor, con los mismos protagonistas y con el creador original del guión presente en 3 de las 4 entregas.
Una historia continua que se desarrolló durante más de una década, algo extremadamente raro dentro del cine de terror. Con el lanzamiento de Scream 4 en 2011, la historia de Sidney parece cerrarse y la saga parece completa. Lamentablemente, después de Scream 4, Craven no volvió a dirigir cine. Falleció en 2015. Su obra póstuma parece haber quedado completa, pero siguieron más secuelas. ¿Ustedes qué opinan? ¿La franquicia nunca debió continuar después de Wes Craven? Top 7 de la saga Scream, también conocida como Grita antes de morir, Vigila a quien llama o simplemente Grita. De lo peor a lo mejor tenemos número 7, Scream 6. Curiosamente es la entrega que más ha recaudado en taquilla después de la original. Funciona bien como secuela directa de Scream y como película independiente es bastante entretenida. El problema aparece cuando la miramos dentro de la franquicia completa. Es la primera entrega que prácticamente prescinde de los personajes Legacy, dejando solo uno con un rol poco relevante dentro de la historia. Número 6, Scream 7. Esta película tuvo una producción muy polémica. Tras varias controversias detrás de cámaras, los personajes de Sam y Tara Carpenter fueron eliminados, obligando a reestructurar completamente la historia. Esto devuelve el foco a Sidney Prescott, interpretada por Neve Campbell. Aún así, ver reunidos nuevamente a dos personajes Legacy es un placer para los fans. Sin embargo, la revelación de los asesinos deja la sensación de que quizás la franquicia ya no necesita continuar en esta línea narrativa. Número 5, Scream 3. Una entrega bastante irregular. Aunque fue dirigida nuevamente por Wes Craven, la ausencia del guionista original, Kevin Williamson, se nota mucho en la estructura y el tono del guión. Los problemas de producción también afectaron el resultado final, dando como consecuencia una película menos coherente y con villanos menos memorables. Y de alguna manera termina cumpliendo esa broma de la propia saga, que las terceras partes suelen ser las peores. Número 4, Scream 5, también conocida simplemente como Scream. Esta película funciona como sub-tribute de la franquicia. Introduce a Sam y Tara Carpenter como el nuevo centro de la historia, mientras el trío clásico regresa brevemente. La película mantiene la esencia de la saga y logra revitalizar la franquicia después de una década sin entregas, con momentos bastante intensos y varias sorpresas. Número 3, Scream 4. Con esta entrega parecía cerrarse definitivamente la tetralogía original. Wes Craven adapta la saga a la era de Internet y las redes sociales, monetizando el concepto sin perder el espíritu noventero. Aunque recibió críticas mixtas en su momento, su giro final es uno de los más impactantes de toda la franquicia. Número 2, Scream 1996, el clásico que lo empezó todo. Dirigida por Wes Craven y escrita por Kevin Williamson, redefinió el cine slasher de los años 90 mezclando terror, humor y metacomentario. Su escena inicial con Drew Barrymore se convirtió en una de las aperturas más icónicas de la historia del terror. Sin embargo, su enorme influencia y las múltiples parodias han hecho que algunas de sus ideas hoy parezcan menos sorprendentes. Aún así, sigue siendo una de las películas más influyentes del terror moderno. Número 1, Scream 2. Para muchos fans, la mejor secuela de toda la saga, amplía todo lo que funcionó en la original, más suspenso, mejores giros, diálogos inteligentes y un tono más autoconsciente. Además, suma estrellas de la televisión de la época como Sarah Michelle Gellar, mientras mantiene al elenco principal y añade nuevos personajes que enriquecen la historia. Puede que no tenga el final más fuerte de la franquicia, pero sus villanos son memorables y sus motivaciones están bien construidas, lo que la convierte para muchos en la mejor secuela de la saga. Publiqué mi top 7 de la saga Scream y los comentarios se salieron de control. Ya en serio, hubo una indignación por Scream 6, por ponerla en la posición más baja. Me di cuenta de que a muchos les encanta y está bien, todo es cuestión de gustos, porque Scream 6 no es para nada mala. El problema es que lo disfruté como slasher, pero no como una secuela de la saga. Para mí, ya no se siente especial. Es como la nueva trilogía de Halloween. Funciona, pero repite lo que vimos ya antes. Yo crecí con la original, la de los 90, la que me voló la cabeza. Y si no lo viviste, está bien. Scream 6 está dirigida a ese público, a la nueva generación. Pero como quiero aprovechar el tren del hate, aquí van mis 7 razones por las que odio Scream 6. Número 1, no me habla generacionalmente. La franquicia siempre ha apuntado a un público joven, yo ya no lo soy. Los personajes Legacy estaban para hablarle al fandom original. Aquí está Gale Weathers y es de adorno. Esto conecta con el número 2, Gale está por estar. El personaje se estancó e involucionó. Con Dewey muerto, su historia se siente vacía y contradice su arco evolutivo de 5 películas. Dijo que no iba a aprovecharse de la masacre de la parte 5, pero hace otro libro y se arrepiente. Esto no tiene sentido. Debió morir en su escena de Scream 6 con Ghostface para cerrar su personaje con dignidad. Número 3. Plot Armor Everywhere. Scream 5 prometía que cualquiera muere. Aquí nadie del elenco principal cae. Puñaladas a diestra y siniestra, pero sobreviven. ¿Por qué?
porque tienen contrato para la siguiente entrega. Número 4. Ghostface se toma Manhattan. Suena ambiciosa y enorme la nueva ubicación, pero ese es el problema. Scream se vuelve un slasher genérico. Ghostface brilla en Woodsboro. Es parte de su lore, como Jason en Crystal Lake. Sin eso, pierden la magia. Número 5. Metacomentario anecdótico. La saga Scream era metacine sobre cine slasher. Aquí solo son unas líneas sueltas, ya no es el corazón de la saga. Lo hizo mucho mejor Scream 5 en ese sentido. Número 6. Revelación final anticlimática. ¿Familiares vengativos? Ya vimos eso en Scream 2. Es una saga de sorpresas. Esto es un paso atrás. Número 7. Sin Wes Craven la saga no es lo mismo. Él equilibraba el terror, la comedia y el meta. Sin su visión, se siente como otra cosa. Tengamos en cuenta que Scream 5 es un soft reboot. Ya es una nueva trilogía. Al final no digo, paren la franquicia. Esto es algo personal. Amé la primera, la segunda, pero la tercera me enfrió. Y la cuarta, para mí, cerró perfecto la era Craven. La 5 me sorprendió, sí, y la 6 me entretuvo. Pero mi respuesta fue contradictoria. El alma de la saga se fue con el maestro. Shoot him in the head. I'm gonna burn it all down. Mother. Scream 7 ha superado los $200 millones en taquilla global, convirtiéndose en la película más taquillera de la franquicia, superando a Scream 6. Esto demuestra que aún existe un fuerte interés en la saga, a pesar de su cuestionado rumbo. Terrible revelación de asesinos y la repetición de fórmulas similares a las del revival de Halloween, con nuevas generaciones tomando el protagonismo dentro del elenco. La película marca el regreso de Sidney Prescott, interpretada por Neve Campbell, y presenta una nueva etapa centrada en su familia, dando un giro distinto a la historia. Todo esto llega tras varias controversias detrás de cámara, como el despido de Melissa Barrera y la salida de Jenna Ortega, lo que provocó un cambio creativo importante. La dirección quedó en manos de Kevin Williamson, creador original de la saga, mientras que Radio Silence, responsable de Scream 5 y 6, quedaron fuera del proyecto. De cara al futuro, la productora Spyglass ya está impulsando el desarrollo de Scream 8. Las guionistas serán Nora y Laila Zuckerman, mientras que Kevin Williamson no regresaría como director en esta nueva entrega. No sería extraño ver otras secuelas que sigan con el legado familiar de Halloween y el regreso de Sé lo que hicieron el verano pasado, dado que tuvieron recientes revivals exitosos. Parece que este es el inicio de una nueva ola de revivals.